En esta ocasión vamos a conversar sobre criptomonedas, emprendimientos y negocios financieros. El propósito de esta conversación está orientado al análisis y evaluación del planteamiento estratégico prospectivo en organizaciones no financieras, es decir, aquellas cuya orientación es la producción de bienes y servicios, cuya motivación no es el manejo de activos financieros. Es decir, que vamos a tratar en esta ocasión el tema de los emprendedores más que el tema de los mercaderes financieros como negocios. La agenda que nos hemos propuesto en esta ocasión está comprendida por 5 aspectos. El primero, las funciones del dinero. Es necesario para tener una aproximación real e importante de lo que es una criptomoneda, conocer qué cosas definen las funciones del dinero. Y en segunda instancia, cómo es que se crea el dinero convencional tal cual lo conocemos. Un tercer aspecto está referido a algo que es propio de Venezuela y de muchos países que en el pasado sufrieron inflación galopante o hiperinflación, y es el de la emisión irresponsable de dinero, es decir, cómo la mala práctica monetaria conduce a la destrucción del bolívar en Venezuela. En un cuarto punto, evaluaremos lo que es la emisión descentralizada, es decir, cuáles son los alicientes que existen para el uso de criptomonedas y criptoactivos. Nosotros vamos a tratar en esta ocasión solo lo que corresponde a criptomonedas, es decir, las criptomonedas entendidas como medio de pago, como reserva de valor o como unidad de cuenta. Y por último, un aspecto que consideramos bien importante y es diferenciar lo que es un emprendimiento propiamente dicho a nivel de la creación de valor de bienes y servicios y lo que es, vamos a decir, el negocio o los emprendimientos referidos al manejo de activos financieros. Hay una diferencia en el uso de criptomonedas con el propósito de mejorar el emprendimiento y otra cosa diferente es el de los negocios financieros. Con respecto a lo que son las funciones del dinero, son 3 que se pueden definir de la siguiente manera. El dinero permite comparar el valor de las cosas. Es lo que se denomina unidad de cuenta. Cuando el dinero pierde sus facultades porque existe una hiperinflación, nosotros enfrentamos situaciones donde los bienes, incluso hasta en un mismo negocio, tienen precios diferentes según el tiempo en el cual se refiere el valor como inventario. Segundo aspecto que define las funciones del dinero es que sirva de medio de pago. Es decir, que cada vez que nosotros vamos a comprar o vender, lo hagamos con la mediación del dinero. Esa segunda función se ve comprometida bajo condiciones de inflación o hiperinflación. ¿Por qué? Porque la gente tiene que evaluar con mucha precisión a la hora de efectuar una transacción si realmente está teniendo una pérdida anticipada de capital porque ese dinero no sirva para efectuar una compra de manera racional, haciéndolo como cuando se hace bajo una economía estable. Es decir,
El dinero en Venezuela, pues ha venido siendo sustituido el bolívar por diferentes medios de pago, desde lo que llaman grama, que son gramos de oro, en el oriente del país, como el dólar en la mayoría de los centros urbanos, y en la zona occidental por el peso colombiano, y en las zonas fronterizas con Brasil por el real brasileño. La otra función importante del dinero es el de reserva de valor. Es decir, mientras transcurre el tiempo de evaluación de lo que uno va a comprar o va a invertir, esperando la mejor ocasión, pues el dinero constituye una reserva de valor por cuanto no utilizándolo en transacciones o en forma de inversión, uno conserva su valor. Esa propiedad bajo hiperinflación se pierde. Y es la razón por la cual en condiciones de hiperinflación la gente prefiere tener su poder de compra, su dinero, su capital de trabajo en moneda fuerte, no en bolívares fuertes, sino en moneda sólida, en divisa o cualquier otro activo financiero. El cómo se crea dinero. El dinero convencional es un dinero que uno llama físico, aun cuando hoy en día la mayor parte de ese dinero pues se refleja es en cuentas de ahorro o en cuentas a la vista, en las cuales uno transa generalmente con lo que llaman dinero plástico. El organismo responsable de la emisión de dinero en el caso de Venezuela es el Banco Central. El Banco Central le proporciona esos recursos al sector privado, al sector público y al consumidor final. El consumidor final, el sector público y el sector privado interactúan, dando lugar a una creación adicional de dinero que se denomina expansión secundaria. De manera simple y llana, la intermediación financiera, cuando los bancos hacen su oficio, están prestando el dinero que es de propiedad de quienes han colocado esos recursos allí y lo pueden hacer varias veces, lo que quiere decir que un bolívar que emite el Banco Central se transforma en una liquidez mayor. Es lo que el coeficiente que explica esto se llama el multiplicador del dinero. El dinero físico, tal cual lo hemos definido, es un dinero sin respaldo. Hoy en día en el mundo no existe dinero alguno que tenga un respaldo como lo tuvo en el pasado. Es un dinero soportado por el Banco Central de Venezuela, apoyado en una ley y en la confianza que tiene la gente en el uso del bolívar como medio de pago. Como esa confianza se ha perdido, pues la gente ha utilizado en Venezuela, como ya lo hemos planteado, diferentes formas de dinero alterno que puedan cumplir esas funciones para comparar precios, que es unidad de cuenta, para pagar o para comprar, que es medio de pago, y como reserva temporal de valor mientras la persona decide qué va a hacer con aquellos recursos que exceden a su presupuesto corriente. En Venezuela tenemos la particularidad desde hace mucho tiempo, se remonta más o menos al año 1974, cuando se suspende, vamos a decirlo, el respaldo del bolívar en divisa o en otras formas de reserva internacional. A partir de ese momento, los diferentes gobiernos vienen haciendo lo que se llama una emisión, que en ocasiones hemos llamado irresponsable. ¿Cuándo una emisión de dinero es irresponsable? Bueno, cuando el gobierno
lo distribuye y resulta ser que no existe una contraprestación para ese valor con una mayor producción de bienes y servicios o con un medio de pago internacional que al cambio permita tener la oferta correspondiente real de lo que uno quiere comprar. Decimos irresponsable y no orgánica o inorgánica como se hace normalmente, porque una emisión puede ser orgánica e irresponsable. En los momentos de boom petrolero, a Venezuela le ingresó una cantidad importante de reservas internacionales que un poco apoyaban esa emisión de dinero, pero su uso fue irresponsable. Se le utilizó para aplicarla en mal gasto público. Es decir, se transformó un patrimonio real, como es el recurso petrolero, en gastos corrientes, no reproductivos y en muchas ocasiones con filtraciones, bien sea en fuga de divisas o en otras actividades al margen de la ley. A partir de 1999, pues esta emisión irresponsable se extendió de dos maneras, lo que llamamos nosotros emisión primaria irresponsable. ¿Por qué? Porque existe una secuencia del proceso circulatorio de creación de dinero. Nosotros en la imagen que estamos presentando tenemos un primer momento en el cual PDVSA exporta petróleo y recibe dólares. Esos dólares los transfiere al Banco Central. El Banco Central se los proporciona al Estado, a una entidad llamada Fonden, y el Fonden viene y regresa esos mismos dólares al Banco Central recibiendo bolívares a cambio. Es decir, que un dólar que ingresa al Banco Central, que ya se ha transformado al cambio en bolívares, se vuelve a transformar en bolívares adicionales. Es decir, es lo que llamamos nosotros una emisión primaria irresponsable, a la cual se añade una emisión irresponsable secundaria. ¿En qué consiste esto? Bueno, hemos explicado que PDVSA exporta y recibe dólares. Los dólares se transfieren una parte al Banco Central y el Banco Central le da un equivalente en bolívares a PDVSA. PDVSA utiliza esos bolívares para enterar sus impuestos al gobierno nacional y el gobierno nacional utiliza esos recursos como presupuesto fiscal para dedicarlos al gasto. Decimos que hay una expansión o emisión secundaria irresponsable cuando en esa cadena el gobierno utiliza esos recursos en forma de gasto público que, si bien, vamos a decir, crean un efecto distributivo porque distribuye ingresos entre la gente, ese ingreso no tiene una contrapartida en una mayor creación de valor, en una mayor producción, o bien son filtrados por otro fenómeno, como consecuencia de otro fenómeno que es el de la asfixia regulatoria. Si esa cantidad de dinero llega al país y resulta ser que el gobierno entraba las actividades del sector privado, pues ese dinero busca transformarse en un medio de pago que esté protegido contra la inflación. Es decir, se da lo que nosotros llamamos fuga de capitales. Entonces, esta es la segunda forma de emisión irresponsable del gobierno. Es decir, tenemos dos. Una primaria porque un dólar está sirviendo para transformarse en bolívares en dos secuencias. Primero, recibe el Banco Central los dólares de PDVSA y le da a cambio bolívares. Es decir, ya hay bolívares en circulación. Pero el Banco Central que administra esos bolívares recibe la orden del gobierno de transferir una parte de esos dólares al Fonden. Y Fonden los cambia de nuevo por bolívares, con lo cual un dólar ya se ha transformado dos veces
en bolívares a la tasa de cambio. Entonces, ese mal que ha sufrido Venezuela desde el año 74 se magnificó durante los últimos 21 años al punto tal que desde 2014 empezamos a observar un fenómeno hiperinflacionario que desde el mediados del 2019 pues se intercaló con momentos de inflación galopante, es decir, una inflación de alrededor 2 dígitos por año, 50% hasta 50% por mes, que ya es hiperinflación. Venezuela entonces combina no solo el tema monetario, sino el tema del mal uso de ese recurso por parte del Estado. Y eso ha creado una condición donde se presenta de manera simultánea hiperinflación o un estado latente de hiperinflación con una depresión económica, es decir, con una caída brutal de la producción de bienes y servicios. Y es aquí donde entra entonces el tema de las criptomonedas. Venezuela es uno de los países con mayor actividad a nivel cripto. Nos atreveríamos a decir que quizás está entre los 3 primeros lugares en el mundo en muchas ocasiones. Y eso es debido a que las criptomonedas permiten un nivel de confianza que no poseen las monedas emitidas por los bancos centrales. Es decir, las criptomonedas no pueden ser emitidas por un ente centralizado. Es decir, existe aproximadamente 21 millones de Bitcoin, en el caso del Bitcoin, que se espera que al ritmo actual de crecimiento por la vía de minería pueda llegar a su final en el año 2144. Es decir, ahora es que falta para que ocurra un agotamiento de la minería. En cada ocasión que se va minando, pues la recompensa que reciben los mineros es cada vez menor. Tiene que haber un aliciente para que la gente tenga unas unidades computadoras dedicadas a esa actividad, y ese aliciente es una comisión que va disminuyendo de manera proporcional y automática en el tiempo. Es un sistema descentralizado. ¿Por qué descentralizado? Porque no es como si usted tuviese su dinero en un banco y en ese banco puede ocurrir cualquier cosa con el disco duro y el dinero pues desaparece, puede ser hackeado, puede desaparecer. No ocurre así en el caso de las cripto, porque la única manera que pudiese ocurrir algo como eso es que una sola persona manejara más del 50% de las computadoras en el mundo. Es decir, cuando se cierra una negociación con cripto, las transacciones quedan registradas de manera irreversible e irrevocable en todas esas unidades. Es imposible hasta ahora pues hacer hackeos, no se conoce, y que se violen las condiciones de confianza y reglas establecidas. Algunos dicen, profesor, pero hay gente que ha perdido. No, han perdido, pero no en el manejo interno de los blockchain, que son inviolables. No, han perdido por el mal manejo de lo que se llama los wallets, las billeteras digitales, la apropiación indebida de claves porque se descuidaron o cualquier otro medio, pero no como producto de una conspiración o del interés de los gobernantes de algún país de hacer emisión de dinero, porque saben que emitiendo dinero la gente va a responsabilizar la carga de la inflación en el cajero, en la persona que le está vendiendo, aun cuando no sea responsable de ello. Jamás va a asociarlo en primera instancia como algo producto de una emisión irresponsable por parte de los gobiernos. Como último punto, vamos a tratar el de los emprendedores. ¿Por qué el de los emprendedores? Porque
de manera coloquial, la gente cuando hablan de criptomonedas está pensando en cuánto gana de un día a otro. Piensa, como es corriente en Venezuela, que es posible tener negocios prósperos que le regresen el capital de manera instantánea a las personas y sin que exista alguna responsabilidad o fuerza para hacer o vamos a decir, análisis de un poco más largo plazo o de compromisos haciendo inversiones que no se sabe cuáles serán sus resultados, sino como algo que llamamos coloquialmente relancino, como eso de quien va a una casa de juego y entonces apuesta. Generalmente el apostador solo reconoce cuando gana, pero jamás cuando pierde. Y en el campo de las criptos son muy volátiles en el corto plazo, pero la tendencia en el largo plazo es aumentar. Es decir, lo que nosotros le sugerimos a los emprendedores es que diversifiquen sus recursos financieros de manera que el riesgo soberano o el riesgo país pueda reducirse, pueda disminuir. Pero no solo esto, sino que los costos de transacción que involucra la asfixia regulatoria en que vive el país, pues disminuya. No es lo mismo, vamos a utilizar un ejemplo fácil. Si usted toma un seguro contra el retraso de los vuelos aéreos, pues el avión se retrasa y usted tiene que iniciar unos procesos larguísimos después para reclamar, pues que le repongan de esa pérdida. Pero si usted toma un servicio de seguro respaldado con un contrato inteligente, ese trámite burocrático se reduce. ¿Por qué? Porque en el acto que llegue el vuelo retrasado, inmediatamente se ejecuta sin aviso y sin protesta la compensación que usted debe recibir por el daño que le ocasiona el retraso del vuelo. Es lo mismo para las transacciones que se hacen de remesas de dinero, pues las criptomonedas constituyen una opción que aminora ese costo. El tercer punto que nosotros manejamos con los emprendedores es que constituya una inversión temporal entre corto y largo plazo, no como propósito instantáneo de búsqueda de renta. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a esa especie de adicción que sufren muchas organizaciones en sus direcciones de finanzas, que quieren todos los días estar apostando como si fuese, vamos a decir, un casino, porque en cierto modo es una jugada de casino. Y en lugar de estar pendiente en asegurar el capital de trabajo necesario para optimizar las operaciones de la empresa, pues dedican todo su tiempo a estar en esto y se descuida la razón social de la empresa. Este último punto es bien importante porque es algo que le hemos dicho a los emprendedores que tienen que evitar. Es decir, esa distracción de recursos materiales y financieros y capital humano al confundir la razón social de su organización y el sentido de propósito con los de un negocio financiero. Cuando una organización, pues el grueso de sus actividades son de carácter financiero, pues nosotros le sugerimos que cambie su razón social. Con esto finalizamos esta breve conversación en la cual hemos argumentado en favor del uso de criptomonedas para emprendedores como un medio de pago complementario y como un reductor de los errores de predicción, que significa los enormes costos de transacción que induce en Venezuela lo que se llama asfixia regulatoria, es decir, ese conjunto de normas, regulaciones arbitrarias de difícil interpretación que entorpece cualquier cosa que se vaya a hacer, hasta la más simple. Bueno, con esto esperamos nosotros haber explicado un poco qué es el sentido del uso de criptomonedas
en negocios o emprendimientos para la producción de bienes y servicios y no para la especulación financiera. Gracias.